Hola, ¿cómo estamos? Nos encontramos nuevamente en estos audiolibros. Bueno, miren, cambias tú, cambia todo. Estaba recordando en el capítulo anterior, estaba hablando sobre la música, lo importante que es la música para el ser humano. En muchos sentidos, ustedes ya lo han vivido seguramente. Porque miren, cualquiera puede componer una obra musical en un momento dado, con genialidad, con mucha preparación inclusive. Lo importante es, por ejemplo, quitar las notas sobrantes, recargadas, insignificantes o excesivas. O sea, no debe ser insensato o absurdo tratar de entender los verdaderos sentimientos de quien lo escucha, porque se le obliga a ser sordo ante las notas y reservado para poder desechar lo inservible. Miren, los sonidos musicales son parte, por ejemplo, de la imaginación, calculados por la inspiración de un artista que evita a los demás la locura y el desatino. El despropósito o la tontería, porque son la resonancia o murmuración de un mundo oculto, escondido y misterioso, que revive emociones, anima desconsuelos y nos lleva al regreso de la dicha, la música, de los anhelos, de experiencias bellas y de explicarnos cómo corregir las equivocaciones. Miren, los músicos nos dieron mucho y afortunadamente hay algunos que sabemos complacernos y degustar la música. Para ser generoso, debe aprender, o sea, para ser generoso se sabe aprender primero a hacerlo consigo, o sea, consigo mismo. O sea, no buscar dar si no se aprendió a darse y a compartirse en la intimidad del yo, nada más. Y al proporcionar no observar lo que se sirve, sino con el sentimiento con el que se realiza. Es muy importante. Además, no sé de lo que no se tiene, o sea, ni mayor a lo que ha dado a tu cuerpo y sentidos. El egoísmo tiene mucho tiempo para nosotros y poco para darlo a los que nos rodean. Se proporcionan consejos, por ejemplo, pero es complicado señalar comportamientos y formas de ser. ¿De acuerdo? Hay quien dice que proporcionando limosna siempre se tendrá riquezas. En un acto de fe es necesario. Pero cuando se da, no debe esperarse recibir. Es muy importante. La verdadera riqueza será la emoción de saber que le será útil y satisfactorio a los demás. Porque la verdadera privación, dedicación o esfuerzo para compartir exige abnegación, desinterés y ¿de qué? Pues generosidad. Muy, muy importante la generosidad. El intento por generar el dar, el compartir. O sea, cuando se entrega por compromiso o por soberbia algo, se pierde, por supuesto, la virtud de la honestidad, o sea, el valor de la acción. Siempre permanece un brillo en la mano del que otorga y olvida que lo que tienes será tuyo para siempre, porque algún día dejará de serlo, ya que nada te llevarás al morir. Anhela tener para darte el placer de compartir. Da lo que has recibido para obtener lo que te hace falta. A un ser, dale, por ejemplo, la oportunidad de un camino y sabrá agradecerte que le des esa luz ante su obscuridad. Miren, hay que darle sentido a la vida, a cada paso de la vida de cada uno de ustedes. O sea, ¿cómo podría el ser humano llegar a saber cuál es el fin último de su vida? ¿Cuál es el sentido superior a que obedece el universo como un todo, por ejemplo?
Mire, científicamente no es posible llegar a conclusiones ciertas y comprobables del origen material del universo, quedándose en conjeturas nada más. Es por ello que el ser humano termina aceptando que morirá finalmente, científicamente en la nada. Si cree en la nada, por supuesto, ¿no? O espiritualmente con la esperanza de una vida eterna para su alma, como soy yo, y yo lo acepto. Miren, el ser humano busca siempre, por ejemplo, la libertad a pesar de una dependencia. Vamos a darnos el tiempo para realizarnos. Siéntete tú misma o mismo, realizando lo que más te agrade a pesar de las cadenas o el encierro social. O sea, poder ser libre es un reto. Y en la libertad, ¿qué significa el joven y el embarazo, por ejemplo? Es cuando la mujer lo permite y el hombre que no se responsabiliza, por ejemplo. Porque una cosa es el sexo y la otra es el compromiso de traer a la vida a un ser inocente. O sea, que no pidió nacer. Este, no desear, por ejemplo, tener hijos y disfrutar el placer del acto sexual. Es practicar una regla muy, muy sencilla, ¿no? Usen este condón, por ejemplo, o utilizar el ritmo, ¿no? O abstenerse, pues aguantándose, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Ningún pensamiento grande se encuentra, sobre todo, condenado a desaparecer, aunque no llegue a ser conocido, aunque quien lo abrace descienda con él a la tumba. Es cuando el hombre logra convencerse que instrumentó una idea que le hace trascender consigo mismo, le proporciona validez a su existencia, aunque los demás ignoren su presencia. O sea, es llegar a haber sido. Porque quien no es capaz de percatarse de que existe, porque es un ser único, pues, ¿cómo va a terminar? Pues termina por aceptar que nunca fue, que jamás fue, que jamás ha sido. Miren, si quieres ser alguien, sé tú primero, amándote. Si amas a otro ser, observa si eres compatible, por ejemplo. De otra forma, la relación pues, tendrá un límite de tiempo y será el sueño dulce o amargo de una noche de verano. De verano. Es una película, me acordé. O sea, nadie es capaz de olvidar el amor cuando se ha tenido. Nadie. Porque el mejor de ellos se encuentra por llegar. Quien no ama siente la soledad. Quien lo anhela lo persigue a pesar de la edad, pero quien juega con él termina lastimado. No hay que jugar con el amor. Se puede olvidar, por ejemplo, la existencia de un amor ausente, pero nunca los recuerdos que te hicieron gozar. O sea, la verdadera amistad, por ejemplo, como el amor, se demuestra andando. A quien corre en su búsqueda puede tropezar. Nadie es igual a otro, porque lo auténtico perdura y lo vacío termina por ser olvidado. Se puede vivir sin amor de un amante ocasional, lógico, pero vivir de esperanzas de una pareja cuando no existe regreso es abrir un agujero sin fondo. O sea, nadie pertenece a nadie. Como nada se lleva uno al morir, porque vivir el momento feliz es olvidar que existen instantes tristes. Hay que aceptarlo. O sea, creer que puedes lograr todo es imaginar un poder que no tienes para obligar a otro a hacer lo que no desea. O sea, cuando se pierden las esperanzas, por ejemplo, se cierran los caminos que nos lleven a nuevos horizontes.
Se puede extraviar la ruta, pero nunca la fuerza para levantarse de nuevo a una caída. Nunca se dejen levantar de nuevo. Levántense a encontrar una nueva caída, por ejemplo. Nada se encuentra perdido. Cuando, por ejemplo, imaginemos que aún existe algo mejor en esa tu aventura de la vida. Y llevamos aún, por supuesto, el placer de haberlo vivido. ¿Qué es importante en este caso? Es necesario mirar quién te quiere, número uno. Quien la mano amiga te acaricia, por ejemplo. Quien no pretende sino soñar contigo con el enorme miedo de quererte también. Porque quien desea ser tu amigo, desea continuar a tu lado. Quien aprende a soñar que te acompaña en tus problemas, podrá entender que aprenderá a darte y no a quitarte. Porque los tiempos pasan y las palabras vuelan, aunque los recuerdos vibren, ¿de acuerdo? Ya que se pueden recordar los buenos tiempos si es que las palabras fueron gratas y llenas de contenido. A palabras vacías, oídos necios, como se decía. Miren, es como aquel que quiere que lo atienda, como aquel que grita que lo escuche, aquel, por ejemplo, quien alza la voz para ser escuchado y que no necesariamente será atendido. O sea, aquel que desea escuchar, atiende. Quien no desea hacerlo, ignora. Quien no habla, quien no ama, siente un vacío que debe llenarse para darle sentido a su vida, sin confusiones, ni devorarse un sentimiento, o sea, rodearse de añoranzas. Ese es perder la oportunidad de amar nuevamente, porque lo que ya murió o termina debe enterrarse. ¿Sí? Enterrarse. Digo, para qué tenerlo vigente? Pues ya murió. Lo que haya, lo que sea, accidentes, o sea, experiencias y todo. Mire, ¿cómo explicar a otro ser que no quieres perder? ¿Cómo explicar a otro ser que no quieres perder? Que no quieres pensar en olvidarlo, por ejemplo. Que tratas de saber aquel camino que lleve tus anhelos e insistirle que tómate de tu mano sin dañarte, porque cuando algo se pierde es porque hicimos lo necesario para desperdiciarlo. Y la insistencia de conservar lo mal gastado es perder tiempo y nuevas oportunidades. O sea, debemos dejar pasar y volver a empezar en los mismos errores, perdón, sin los mismos errores, no con los mismos errores. Se pueden cometer otros errores, pero no los mismos. Y es que, digamos, el sentido que le damos a nuestra vida depende de los contenidos emocionales, físicos, por supuesto, que forman nuestra integridad, porque la vida no tiene más sentido que el placer, el deseo de ser felices. El principio del goce, por ejemplo, cuando permanezcamos con la simple idea del goce de los sentidos, ¿por qué? Olvidamos el valor de la reflexión. O sea, no nos rescatemos nada más en gozar, sino también reflexionarlo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues no sé, leer un buen libro, es el deseo de experimentar con su lectura un sentimiento de placer. O sea, ya que en la medida que penetremos al sentido del contenido de las palabras escritas, o sea, siendo de calidad, entonces experimentamos una realización alegre, festiva, que mejor. O sea, miren, podemos gastar nuestro dinero, hablando del dinero, podemos gastar nuestro dinero en comprar pasteles en lugar de libros. Pero debemos pensar que entre el poder y el deber existe la medida del placer por recibir para el paladar o el pensamiento. Y eso depende de la calidad del ser humano, quien se deja guiar muy poco, o sea, por el deseo de experimentar un placer o huir del dolor, porque ante el esfuerzo natural del sufrimiento o la necesidad de satisfactores, intervienen ¿qué? Pues los instintos. Nos dejamos llevar por los instintos. Mire, si el placer fuese realmente el sentido de la vida, habría que llegar a la conclusión de que la vida
carece de todo sentido. Y si la vida tiene placeres y sufrimientos, es el equilibrio que surge de la naturaleza orgánica y que la mente no puede dominar. Pues miren, por ejemplo, a quien es condenado, por ejemplo, a la muerte, digamos, en donde se condena a la gente a la muerte, y horas antes de ser ejecutado, se le deja en libertad de escoger los manjares para su última cena. Le preguntaré, vamos a preguntarle, ¿tiene acaso algún sentido entregarse a los placeres culinarios a la hora misma de su muerte? Si 2 horas más tarde su cuerpo será un cadáver, no tiene sentido. Miren, por eso debemos valorar la vida. La vida debe ser el placer de gozar el momento y la muerte el disfrute del descanso. ¿De acuerdo? Mientras se vive, hasta el último suspiro debe gozarse, no importando la incredulidad cuando se muere. O sea, aceptemos, eso es importante, aceptar, tenemos que aceptar que la vida del ser humano se encuentra siempre, digamos, a la vista de la muerte, cuando está en esa circunstancia. Todo placer humano carecería de sentido, ni más ni menos que en el caso del condenado a muerte. Y es que no se, es que se piensa en la muerte como una fatalidad, pero se vive sin pensar que estamos condenados a morir. Por ejemplo, vamos a hablar de la pareja, por ejemplo. O sea, la compañía de una pareja, ¿no? Como decía por ahí, pero si me lo decía mi mamá. Ahora bien, si te aguantas, no te quejes. Pero si al final de tus años mozos, cuando has convivido con tu pareja, no sé, durante 14 años, o recuerdas tu juventud terminada, te llenarás de añoranzas por los buenos momentos del noviazgo, por ejemplo, y de los hijos que los mantuvieron unidos. Eso es muy importante, pero habrás desperdiciado la gran oportunidad de rectificar a tiempo tu error. O sea, no es que piense que un par de incompatibles no cuenten con una buena relación, que inclusive piensan cuando me escuchan que me encuentro totalmente perdido, que me equivoqué con ustedes, que son una pareja feliz y duradera, que estoy equivocado, que yo no diga tonterías. Algunos pensarán, ¿no? Mira, si al final sucede lo que mi teoría me dicta, solamente les sugiero que por aquellos momentos dulces y llenos de amor, porque los tuvieron, o sea, que tuvieron en su momento, eviten lastimarse más de lo debido. O sea, ¿para qué? ¿Con qué? Con reclamaciones e insultos, por ejemplo. Terminen cordialmente su unión, con su unión, sobre todo si tienen hijos, para no dejarles una huella de dolor emocional que les va a afectar toda su vida. El divorcio, yo lo entiendo, es doloroso. En el ajuste de las diferencias, por ejemplo, perdón, el duelo es lastimoso, yo lo entiendo, pero la recuperación es imprescindible. Todos necesitamos a alguien por ejemplo, que encaje con nosotros, ya nuestros anhelos de realización, o sea, que se parezcan a lo suficiente para sobrellevarse en épocas de competencia y conflicto. Como le decía, en el ajuste de las diferencias, exactamente, o en la búsqueda de compatibilidades para pensar en una sólida relación duradera. Existe un aspecto que no debe perderse de vista y que deben hacerlos suyos. Si quieren realmente ser felices, corresponde que solamente tienen una oportunidad para gustar esta vida que Dios les dio y que se termina pronto. Si acaso no la llenas de satisfacciones, tu existencia será un desperdicio y no valdrá la pena haberse dado tu fecundación. Ya te encuentras aquí. Entonces,
Pues, tienes tiempo para decidirte a cambiar, a modificar, a ser mejor, a sacar de ti lo mejor que tienes y que no has descubierto. Todavía. Perfeccionando, por ejemplo, tus actitudes ante ti y con las relaciones pues, hacia los demás. Pues no solamente hacia ti, sino para los demás, que es muy importante en tu confiabilidad permanente con ellos, con la sociedad y con los que habitan a tu alrededor. Es algo que te aseguro te servirá de mucho. Te repito, si en algo has aprendido a amarte. Tú me preguntarás, pienso yo, ¿cuáles son las satisfacciones que obtendrás si atiendes mis recomendaciones? Lo que yo les estoy diciendo. Bien, pocos seres humanos me negarán que necesitan una pareja permanente para suavizar la soledad, las tensiones y la insatisfacción. Te lo voy a poner fácil. Tú eres una persona adulta, por ejemplo, o ya tienes la edad suficiente para desarrollar, o sea, tu capacidad erótica saludablemente, para iniciar tu actividad sexual. Entonces ya necesitas una pareja. Ahora, yo creo que tenemos que ser muy honestos. Si eres muy joven, ¿qué te puedo recomendar? Pues te recomiendo aprender a pues, autosatisfacerte antes de que o te embaracen mujer o termines embarazado hombre. Y no importa que se usen los condones, algo tan común en el nuevo siglo, en el siglo XXI. Lo que sucede es que para todo en la vida se requiere madurez y resulta mejor esperar un poco antes de cometer errores que nos resulta que nos persigan toda la vida, que sean la causa de un aborto, de un hijo no deseado o de una enfermedad mortal. O sea, vamos a esperar que maduremos un poco más, chicos. Por lo pronto disfruten relaciones agradables, con caricias, que tengan un límite y que nos enseñen a enamorarnos aún más de la otra persona, hasta que la consideremos como única e irrepetible, con ese valor humano que tiene la pareja, con la que tú pretendes. Un ser humano puede ser tan bueno como quiera ser, eso sí, ¿eh? Si quieres ser bueno. O sea, crees en ti mismo o misma y tienes el valor, el temple, la temeridad o un corazón valiente, lo tienes. Por ejemplo, ¿estarías dispuesto o dispuesta a sacrificar las pequeñas cosas de la vida, adquiriendo las cosas que valen la pena? Entonces, sé agradable contigo mismo, porque estás haciendo lo mejor que puedes o estás dispuesto a lograr. No preguntes para saber quién eres tú. Debes realizar, afanarte para dejarte ser, para dejarte ver. O sea, eso explicará lo que estás hecho o hecha. Si no te explicas, si no te muestras, nadie va a saber realmente cuál eres en realidad. Miren, el dinero, hablando del dinero, es como las semillas. Nada más sirve para salpicarlo sobre el consumo y que cosechas placeres, alegrías, salud o tristezas. Trata de que sea tu esclavo el dinero, no tú, no tú esclavo del dinero, no, el dinero sea tu esclavo y no tú de él, porque es un buen sirviente el dinero. Si no sabes usarlo, será tu dueño y no te enseñará mejores formas de ser, definitivamente. Aunque hable igual para todo el mundo. No olvides que debes ir detrás de aquel dinero que los demás olvidan, derrochan o dilapidan. No lo olvides, dilapidan. O sea, no te dará la felicidad, aunque te hará soñar, sí. Imaginar que eres grande y no, en serio, no te dejes perder por un espejismo. Aléjate de ese espejismo que es el dinero. Utilízalo, gózalo y todo, pero no llegues a ser su esclavo, porque entonces
con todo el sufrimiento de ti mismo, pues sí, era un espejismo. ¿Por qué? Porque ahora soy triste, como no lo era antes. Me dio gusto saludarles este episodio. Siempre hay cosas que pueden serles útiles a ustedes para poder cambiar, para ser mejores ustedes, con ustedes sigo mismos. Olvídense ya de los demás. Los demás hay muchos que no van a querer cambiar nada y los van a querer atrapar. Ustedes cambian, cambien por ustedes mismos, para ustedes mismos y para las gentes que quieres, porque ellos van a recibir las bondades de los cambios de ustedes. Nos vemos. Cuídense mucho.